Muy bien, bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio de escatología. Escatología, llegamos a la clase número 10. Clase número 10. Así que hoy día vamos a estudiar sobre la hermenéutica escatológica. ¿Qué cosa es hermenéutica? Hermenéutica es la interpretación que se le da a la escritura haciendo una correcta exégesis. ¿Qué es exégesis? Interpretar correctamente la Biblia a través de reglas, normas que nos ayudan pues a comprender. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo he entendido, no es lo que me han contado, sino lo que Dios dice en su palabra a través de una correcta interpretación. Esa es una exégesis. Y la interpretación de la escatología es lo que vamos a ver el día de hoy. Escatología, ¿qué es? Ya lo hemos explicado en la primera clase. Si estás primera vez, no hay ningún problema. Escatología es el estudio de los tiempos finales. ¿Cómo serán los tiempos finales? Y eso es lo que estamos viendo acá. Y ya hemos visto en relación al milenio. Va a haber un milenio, unos dicen que sí, otros dicen que no. Tenemos cuatro posturas teológicas o cuatro interpretaciones. Está la postribulacional, en la cual está el milenio al final de los tiempos. Va a haber un milenio y va a haber una tribulación. Ahorita vamos a ver eso. Ya lo hemos visto en clases anteriores, estoy repasando nada más. Después tenemos el milenio en relación a la tribulación. Esto es el milenio pre o dispensacionalista, donde hay una tribulación, hay la venida de Cristo, la tribulación, la segunda venida, inicia el milenio y después el juicio final. Los postmileniales hablan de un milenio al final de los tiempos y después la segunda venida del Señor. Entre el postmilenialismo y el amilenialismo, que dicen que no hay un milenio, lo toman como que un milenio simbólico. Vino el Señor Jesucristo, resucitó, comenzó una nueva era conocida como milenio. Eso es lo que conocen los amilenialistas. No es que, digamos, dicen que no hay un milenio, sino que hay un milenio simbólico. Ya eso lo hemos explicado antes. Acá están las posturas en relación a la tribulación y el rapto. La época de la iglesia, viene un rapto, se llevan a la iglesia, comienza un tiempo de tribulación, conocido como la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio, también lo hemos explicado. La segunda venida del Señor Jesucristo inicia un reino milenial. Estos son los que dicen que la iglesia se va en el rapto al inicio o antes que comience la tribulación. Ahora hay unos que dicen que no, la iglesia pasa por la tribulación, la tribulación, y cuando comienza la persecución, o lo que se conoce como la gran tribulación, 3 años y medio finales, se va a la iglesia, ¿no? En ese momento se va a la iglesia. Y hay los que dicen que la iglesia sí pasa pues por la tribulación y va, después de ese viene el rapto y seguidamente la segunda venida. Ya cada uno tiene sus versículos, su forma de interpretar. Acá está igual los tres, el pretribulacionismo, ¿no? Muchos creen en el pretribulacionismo que la iglesia es raptada, o el arrebatamiento o el rapto, ahí tenemos una clase al respecto, y que la iglesia no pasa por la tribulación. Acá se queda el resto de la humanidad, incluyendo los israelitas o los judíos, y después vienen los que dicen a la mitad y los que dicen al final, ¿sí? Esto ya lo hemos explicado. Vamos a ahondar un poquito más en algunos criterios, como por ejemplo, acá tenemos las cuatro posturas milenialistas, y acá dice, ¿retornará Jesús de forma física? Los cuatro dicen que sí, que el Señor vuelve. ¿Cuándo retornará Cristo? Los postmilenialistas, después del milenio. Después del milenio viene el Señor. Los amilenialistas dicen, bueno, en cualquier momento, porque como este es un tiempo que estamos viviendo un milenio simbólico, en cualquier momento puede venir. Los premilenialistas, dispensacionalistas, ellos dicen que después de los 7 años de la gran tribulación, antes del milenio, ¿ya? Y en esta postura están los tribulacionistas también y los o mesotribulacionistas, ¿ya?
Ahora, los del premilenialismo histórico, ellos dicen que después de los 7 años de la gran tribulación, o sea, después que han pasado la tribulación, antes que comience el milenio, el Señor viene estará a vivir acá en esta tierra por 1000 años, ¿ya? Estos dos se parecen salvo en esta parte, ¿ya? Ahora, ¿el rapto y la segunda venida son un mismo evento? Ellos dicen que sí, los premilenialistas. Los amilenialistas dicen que sí también, pero los premilenialistas dispensacionales, ellos dicen que son dos eventos diferentes, ¿ya? Uno es el rapto y otro la segunda venida. Los premilenialistas históricos, ellos dicen que sí, ellos es una sola cosa, ¿ya? Entonces acá hay una diferencia entre ellos. Esta de acá, ahorita vamos a ver un cuadrito. Habrá una gran tribulación. La tribulación es el conflicto entre el bien y el mal desde la resurrección de Cristo. Eso dicen los postmilenialistas. Los amilenialistas dicen que la tribulación ocurre cada vez que los cristianos son perseguidos. Durante la historia de la iglesia siempre han habido persecuciones de la iglesia, ¿no? Y los otros dicen que sí va a haber una gran tribulación, los dos. Así que esas son las interpretaciones y las diferencias que hay entre una y otra. Acá hay una diferencia. Los premilenialistas dispensacionales, ellos hacen esa marcada diferencia. Una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida. El rapto basado en 1 Tesalonicenses 4 y la segunda venida basado en Apocalipsis 19. Son dos cosas diferentes. Ellos lo argumentan de esta manera. Jesús aparece en los cielos en el rapto o arrebatamiento. En la segunda venida Jesús regresa a la tierra, ¿ya? Jesús aparece por su iglesia y acá aparece con la iglesia, o sea, viene con la iglesia. Jesús acá aparece en el rapto como un libertador y acá en la segunda venida como un guerrero. Jesús aparece en gracia y acá en el 19, en la segunda venida, es en ira. Viene incluso figura en el Apocalipsis 19, dice que viene con su túnica blanca vestido de rojo, manchado de sangre. Y por último, Jesús aparece como un novio en el rapto y en la segunda venida Él viene como rey a ejercer e impartir justicia. ¿Ya? Acá tenemos, algunos me dicen, seguramente están pensando qué cosa es dispensacionalista y qué cosa es la teología del pacto. Acá tenemos esta parte de acá, una comparación. ¿Ya? Yo tengo un estudio acá en YouTube, lo pueden buscar después. Ahí de repente lo pongo por acá como una etiqueta, acá arribita, para que ustedes puedan verlo después, donde explico con más profundidad estas diferencias. Por eso que, a ver, permítame acá ahondar un poquito. Por eso es que hay iglesias donde tú vas y hablan de la tribulación, ¿ya? Hablan de un arrebatamiento y tú vas a otra iglesia cristiana, pero dicen, no, ¿qué me estás hablando? ¿Qué rapto? ¿Qué tribulación? ¿Me entienden? O sea, tienen diferentes interpretaciones. ¿Somos hermanos en Cristo? Claro que sí, sino que cada uno tiene su interpretación diferente, ¿ya? Entonces, esas son algunas diferencias entre hermanos. Es un tema de interpretación, es un tema de hermenéutica, exégesis. Pero eso no nos hace primos, ni mucho menos enemigos. Ya a veces se ven que discuten o nos peleamos entre nosotros por estos temas. Y bueno, la escritura, algunos se inclinan por un lado. Hay teólogos muy serios que son dispensacionales. Hay teólogos muy serios que son de la teología del pacto. Hay algunos que tienen cierta combinación, digamos, pero o son de uno u otro lado. O son de una interpretación, algunos, por ejemplo, bautistas que son dispensacionales. Hay otros que son pentecostales que son de la teología del pacto. O sea, es un tema de, digamos, pegarnos a nuestra conciencia y a nuestra interpretación. Ahora, acá viene un punto muy importante. Siempre tenemos que tener nuestra mente, digamos, amplia para poder captar, ¿ya? Yo no me puedo atrincherar, ¿ya? Hay muchos teólogos que han sido dispensacionalistas, han crecido en el dispensacionalismo y después en su estudio han dicho, oye, la teología del pacto me parece que es la más correcta, y se han ido a la teología del pacto. Como los hay al revés también. Oye, esto de acá no tiene congruencia en estos versículos
Entonces, la interpretación que yo tengo en relación a la teología del pacto es muy simbólica, es muy, digamos, muy alegórica, y me parece que la dispensacionalista es más literal, más histórica y más puntual. Entonces, se han pasado al dispensacionalismo. Entonces, yo acá les estoy enseñando todo, como siempre les he dicho, las dos. Porque a veces dicen, no, la iglesia pasa por la tribulación, los 7 años. Y lo enseñan así, y entonces las personas que aprenden así. Y no le da esa opción, digamos, a pensar y ir a la escritura, interpretar bíblicamente, hacer una hermenéutica y una exégesis seria, ¿no? No como lo que yo quiero, sino lo que es correcto. Ya, por eso que a nivel de seminario, estamos enseñando todo. Ahora, hay hermanitos por ahí que dicen, hermano, no entiendo, me confundo. Tranquilo, tranquilo, tú espera al Señor. Tú espera al Señor y se acabó el asunto. Si no entiendes, no captas la idea, tranquilo, no te pelees, no te martirices por esto. Tú espera al Señor y se acabó el asunto. Ahora, es importante, sí, pues estudiar la escritura y entender los tiempos finales. Hay que entenderlos, porque si no podemos cometer errores en nuestra interpretación y en nuestra vida devocional y en nuestra vida práctica cristiana también. Puede ser, claro que sí. Pero evitemos estar peleándonos entre nosotros por estos temas escatológicos o neumatológicos, salvo que se conviertan en herejías. ¿De acuerdo? Si es una herejía, definitivamente ya estamos fuera del carril, estamos descarrilados y nos encontramos con personas que tienen doctrinas erradas, heréticas, entonces definitivamente ahí sí ya no somos hermanos. Pero mientras estemos dentro de la línea bíblica, por eso enseñamos acá Biblia, y para que ustedes puedan discernir cuál creen que es la postura que ustedes deben adoptar. Ahora, acá, por eso que hay una escatología dispensacional y hay una escatología de la teología del pacto. Ahora, divididas, las dispensaciones lo dividen en 7. Son tiempos en los cuales Dios trata con la humanidad, ¿no? Comenzando con Adán, la era de la inocencia antes de la caída, la conciencia con Adán, el gobierno humano con Noé, después viene Abraham, después viene Moisés, y Dios de alguna forma va tratando con cada uno de ellos en su tiempo, con el tema que siempre el hombre está fallando, siempre el hombre está fallando hasta que viene Cristo, ¿ya? En cambio, la teología del pacto tiene solamente dos, ¿no? La teología de obras con Adán y el pacto de gracia con Cristo a favor de los elegidos. Esto es pegado a la línea de los bautistas también. Como le digo, hay bautistas que son dispensacionales, hay dispensacionales que son bautistas. Entonces, por eso les digo, no es un tema a rajatabla. Pero el punto es que ellos solamente tienen 2 pactos. A veces 3 lo consideran como 3 pactos, ¿ya? Eso lo explico en el otro video. No hay mucho tiempo, ¿sí? Otra marcada diferencia entre uno y otro es que los dispensacionalistas consideran al Israel nacional, al Israel nacional étnico y a la iglesia como 2 cosas diferentes, ¿ya? En cambio, la teología del pacto lo junta, que dicen que la iglesia reemplaza a Israel. Ya Dios ya no trata con ese pueblo, sino que ha pasado a ser la iglesia, ha pasado a ser el nuevo pueblo de Dios y que ya no hay Israel étnico o nacional, ¿ya? En cambio, los dispensacionales, y ahí vamos a explicar con unos cuadritos para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, modelo de la historia. La teología del pacto dice que, ¿no? Habla del pacto de obras con Adán, pacto de gracia con Cristo por los escogidos. Algunos distinguen entre pacto de redención con Cristo y pacto de gracia con los escogidos. Los dispensacionales, ya lo explicamos, algunos dicen 7, otros dicen 9 dispensaciones, ahí están. Puedes pasar el video y leerlo. Perspectiva de la historia. Los de la teología del pacto son más optimistas, ¿no? El reino de Dios se está extendiendo, se están haciendo las misiones, la tierra se va a llenar de el conocimiento del evangelio. La teología dispensacional es un poco más, digamos, pesimista en el sentido de que la maldad del mundo va a crecer, la apostasía dentro de la iglesia va a aumentar también o se va a dar, ¿no? Entonces ya ustedes vayan viendo, ¿no?
¿Realmente el reino de los cielos acá en la tierra está cambiando el mundo? ¿Somos mayoría o no? ¿O el mundo cada vez camina en maldad, violencia, crece la ciencia, como dice Daniel, y la iglesia se va entibiando? Y peor aún, los fríos están dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, vayan viendo ustedes. Propósito de Dios en la historia, hay un propósito unificador. Ellos dicen que hay que unificador. Ellos ya no solamente es Israel, sino también la iglesia ha reemplazado a Israel. Israel es como si estuviera dentro de la iglesia, ¿no? Ya ha sido cambiado. La Israel, digamos, ahora es la iglesia. En cambio, los dispensacionales dicen, no, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Pero ¿por qué no se habla en el Antiguo Testamento de la iglesia? Hay cosas que sí se hablan, ¿no? Pero la iglesia en realidad es un misterio y Pablo lo revela en sus cartas. Ahora, Israel, ¿ya Dios no trata con Israel? Bueno, hay que interpretar, ahí está Romanos 9, Romanos 11, si realmente ha sido reemplazado. Ahora, ¿Dios ya no va a tratar con su pueblo? La escritura en el Nuevo Testamento dice que sí, Dios va a volver a tratar con su pueblo. Entonces, hay que ir viendo esas cosas. Perspectiva de los dos pactos: son diferentes administradores del pacto de gracia y los otros señalan periodos de tiempo durante los cuales los tratos de Dios con los hombres varían. ¿Qué más? Relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La teología del pacto acepta la enseñanza del Antiguo Testamento a menos que específicamente esté abrogada por el Nuevo. O sea, tomamos el Antiguo Testamento como regla a menos que en el Nuevo Testamento sea cambiado. En cambio, en el dispensacional dice: las prescripciones del Antiguo Testamento no obligan a menos que estén reafirmadas en el Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios da leyes, da algunos decretos para el pueblo de Israel que no le corresponden a la iglesia. De ahí, bueno, la interpretación, pues si guardamos el sábado, si comemos cerdo o no, y todas esas cositas, ¿no? Entonces, en base al Nuevo Testamento, ¿qué dicen las epístolas paulinas? Y ahí donde hacemos esa diferencia. Relación entre Israel y la iglesia, ahí está. La iglesia es el Israel espiritual en continuidad con el verdadero Israel del Antiguo Testamento, ¿ya? Lo que les he venido explicando. En cambio, los dispensacionales dicen: la iglesia es el pueblo espiritual de Dios, distinto de Israel, que es el pueblo físico, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Por eso que para los dispensacionalistas, por ejemplo, un dato muy importante: la iglesia, ¿cuándo nace para el dispensacionalista? Nace cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí nace la iglesia, de ahí para adelante. ¿Ya? Los de la teología del pacto, por ejemplo, no reconocen eso. ¿Ya? La teología del pacto, ellos dicen: de dos pueblos ha hecho uno, toman el versículo de Efesios y dicen que ya ahora no hay judío ni griego, ¿sí? Hombre y mujer, etcétera, etcétera. Ahora solamente hay un solo pueblo. ¿Ya? Eso dice la teología del pacto. Vuelvo a repetir, la teología dispensacional dice que comienza la iglesia cuando viene el Espíritu Santo. Y cuando se va a la iglesia en el arrebatamiento, también se va el Espíritu Santo. Eso serían interpretaciones escatológicas que lo veremos más adelante. Profecías del Antiguo Testamento atañen a la iglesia. Las profecías del Antiguo Testamento hablan de la iglesia. Y el dispensacional dice: no, eso es para Israel. Para la iglesia es el Nuevo Testamento, específicamente las epístolas paulinas y las que vienen después. Era de la iglesia es la continuidad del propósito redentor de Dios. Dios continúa contando la historia de la redención a través de la iglesia. Eso dice lo del pacto. Lo dispensacional dice: es un paréntesis entre la manifestación pasada y futura del reino. La iglesia es un paréntesis, un tiempo de gracia, un tiempo que Dios hace una pausa. Después volverá a tratar nuevamente con el pueblo, su pueblo. ¿Qué más hay? En relación al Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en el pueblo de Dios a lo largo de la historia, ha venido, en el Antiguo Testamento vemos que viene, y siempre está el Espíritu Santo a lo largo de toda la historia del hombre. En cambio dispensacional, el Espíritu Santo mora en el pueblo de Dios entre Pentecostés y el rapto, lo que ya les he dicho. El bautismo. El pacto unificado generalmente apoya el bautismo de niños. Por ejemplo, hay iglesias, y este es un dato muy importante también, que muchos cristianos no saben. Hay iglesias cristianas que bautizan niños. Claro que sí. ¿Es bíblico eso? Bueno, ellos tienen sus versículos, uno de ellos, por ejemplo, el de Cornelio, ¿no? Cornelio dice que es un hombre gentil, un soldado romano, que se convierte y dice que él y su casa se bautizaron, ¿no? Y entendemos que ahí había niños, por eso que bajo ese criterio la teología del pacto bautiza niños, ¿ya? Ahora, los de la teología dispensacional hacen esa distinción
y no apoyan, ¿no? Solamente bautizan adultos, ¿no? Como lo hacía, por ejemplo, Juan el Bautista, y después los otros hombres, ¿no? No encontramos un solo versículo en el cual haya un bautismo de niño, específicamente. Implicaciones sociales, se enfatiza el mandato cultural. En la teología dispensacional, la única manera de salvar el mundo es salvando individuos. Por lo tanto, el Evangelio tiene prioridad sobre la acción social. ¿Qué quiere decir esto? Que la teología del pacto se enfoca bastante en la reforma social, en mejorar los sistemas de gobierno, en mejorar, digamos, la ayuda a la población. En cambio, la teología dispensacional se enfoca mucho en el evangelismo y la conversión de personas, y estas personas con un corazón renovado pueden hacer una acción social o una reforma social. La escatología es el punto que estamos estudiando. Dice, los de la teología del pacto son generalmente amilenialistas, raramente postmilenialistas, ocasionalmente premilenialistas. En cambio, los de teología dispensacional son netamente premilenialistas y normalmente pretribulacionistas. Son pre, ¿ya? Los del dispensacionalismo. Y en relación al milenio, los de la teología del pacto dicen, no hay milenio, es un milenio simbólico y a veces se identifica con la era de la iglesia, ¿no? Tiempo que estamos viviendo. Para ellos es el milenio, o lo que dice Apocalipsis 20, se interpreta de forma alegórica o de forma simbólica, ¿sí? En cambio, la teología dispensacional lo interpreta de forma literal. Y esa es una marcada diferencia también entre uno y otro, ¿ya? La teología del pacto hace interpretaciones alegóricas, bueno, para no ser, digamos, injusto, digamos que hace interpretaciones simbólicas, ¿sí? Simbólicas. En cambio, la teología dispensacional es más literal, más histórica, y solamente alegoriza cuando la escritura especifica que es una alegorización, ¿ya? Si no, lo toma literal y así lo interpreta. Por eso que para los dispensacionalistas, Apocalipsis 20, donde habla de los 1000 años y lo menciona 6 veces, se refiere a un tiempo milenial, digamos, literal, de 1000 años, en el cual el Señor Jesucristo reinará en esta tierra. ¿Ya? Voy a tratar de hacer una clase en la cual es ¿por qué debe darse el milenio? ¿Ya? Alineándome un poquito con la teología dispensacional, ¿por qué debería haber un milenio? Y vamos a dar todas las razones posibles que encuentre bíblicamente para demostrar que un milenio, va a haber un milenio literal en esta tierra. ¿Será la eternidad de esos 1000 años? No, después viene el juicio. Y ahí hablamos de tiempos escatológicos, ya donde viene el juicio entre el trono blanco y todos, ya el tema de entregarán sus muertos y irán a una eternidad a un lago de fuego, el infierno real. Unos datos más, ya en base a lo que he explicado, ya podemos entender un poquito más estos gráficos. Por ejemplo, el amilenialismo, o sea, que no hay milenio, o hay un milenio simbólico, antiguo pacto, y le da el evangelio. Este es el milenio, ¿no? Ese milenio simbólico es el que está pasando, y un día regresará el Señor Jesucristo, y después empezará el estado eterno. Acá el postmilenialismo, muy parecido al amilenialismo, a veces se confunden uno con otro, ya son muy parecidos, es bastante optimista también, pero esto fue decayendo. Ya postmilenialistas ya casi no hay. Muchos postmilenialistas se han pasado a milenialistas para no pasarse al lado de los milenialistas. Se han pasado a milenialistas porque el mundo no ha ido mejorando, ¿no? Después de 2 guerras mundiales, el hombre siempre está caminando hacia la autodestrucción o a la destrucción. El antiguo pacto, la resurrección del Señor Jesucristo, viene la persecución, humillación, exaltación, todo eso se habla sobre la iglesia, eso dice el postmilenialismo. Y después vendrá el Señor Jesucristo, ya la segunda venida, y empezará el estado eterno. Eso dicen ellos. Ahora, estas son las dos posturas premilenialistas, que son milenialistas, o sea, creen en un milenio literal. Pero acá, por ejemplo, el premilenialismo histórico o pactual, ya entiendo. Ellos son los de la teología del pacto. Ok. ¿Qué dicen ellos? Que el Israel antiguo ha sido ahora, cuando la primera venida del Señor y resucita el Señor, se va al cielo, ya, y va a venir
en este tiempo vive la iglesia, está la iglesia, pero la iglesia ha reemplazado al Israel, o sea, es el nuevo Israel, la iglesia es el nuevo Israel. Eso dice los dispensacionalistas. Y después va a venir el Señor Jesucristo en una segunda venida y va a comenzar los 1000 años. ¿De quién? Del nuevo Israel. ¿De quién? De la iglesia. Ya, eso dicen los milenialistas históricos o pactuales. ¿Qué dice ahora el premilenialismo dispensacional? Ellos hacen una interpretación que Israel nacional es Israel. Están bajo la ley, viven bajo la ley y sucumbirán bajo la ley. Pero si alguien, el Señor Jesucristo resucita, sube al cielo, la edad de la gracia, un paréntesis. La iglesia es un paréntesis y ahí comienza la iglesia. La iglesia no reemplaza a Israel, la iglesia es la iglesia. ¿Ya? Entonces, después viene el rapto, y ahí vemos si será antes del milenio, antes de la tribulación, al medio de la tribulación o al final de la tribulación. Ya vimos las tres posturas. Pero el premilenialismo dispensacional dice que es antes de que comience la tribulación. ¿Ya? Son pre. La venida del Señor Jesucristo, rato secreto, pretribulacional, sube. Y ahí es cuando en la tribulación Dios comienza a tratar con su pueblo nuevamente. Los que son llevados son la iglesia. Los que se quedan son los gentiles y los judíos, por decirlo de alguna manera, o el Israel nacional. Entonces Dios vuelve a tratar con su pueblo, que inicialmente, vamos a entenderlo en próximos estudios, el pueblo de Israel va a asumir al anticristo como un posible Mesías. Y van a hacer un trato, y se va a restablecer el sacrificio, dice la palabra, hasta que cumple 3 años y medio. Cuando cumple 3 años y medio dice, yo soy Dios, va a decir el anticristo, yo soy Dios, adórenme a mí. Y los judíos van a decir, oye, ¿qué hemos hecho? Esto está mal. Entonces se van a volver a Dios y mirarán al que traspasaron, dice el profeta, ¿sí? Mirarán al que traspasaron y llorarán y se arrepentirán. Pero habrá una persecución. Ahí es donde la gente comenzará, los que han quedado comenzarán a buscar la forma de no ser marcado, la marca de la bestia, etcétera, etcétera, ¿sí? La mano en la frente, cositas que han salido por ahí que hablaremos más adelante en otros estudios. Estamos yendo progresivamente poco a poco, ¿ya? Entonces, pero quiero que comprendan esto para que no se confunda, si no tengan las cosas claras. Cuando escuchen a un teólogo o a un predicador, este es de la teología del pacto. Este es dispensacional. Este cree que no hay milenio. Este cree que sí, Cristo va a reinar acá. Entonces ya entiendo, ¿sí? Esa es la idea, esa es mi intención, que ustedes aprendan, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa que en esta era de la iglesia si se convierte en un judío? Genial, pasa a ser de la iglesia. Si un judío, un israelita, yo quiero que estén escuchando a un judío, un israelita que es acérrimo judaísta, judío, que cree en la religión judía, ya, que cumple los pactos de la Torá, de la ley y todo lo demás, que Dios le da prosperidad en base a su obediencia y todo lo demás, claro que sí. Entienda que el único en quien hay salvación es en el Señor Jesucristo. Ellos no reconocen al Señor Jesucristo como su Salvador, como el Mesías, pero lo harán en algún momento, ¿sí? Dios quiere que sea en esta vida, en este tiempo. Si está escuchando a un judío o alguien que puede escuchar, porque no le va a durar tantos años de repente la vida acá. Solamente tiene esta vida para reconocer al Señor Jesucristo. ¿Algunos judíos lo han hecho? Claro que sí, claro que sí. Algunos judíos han reconocido al Señor Jesucristo y siguen, digamos, en su conocimiento bíblico del Antiguo Testamento, pero con el nuevo ahora, viviendo en la iglesia, no como judío. Por eso que hay que tener bastante claro esto, y acá hago un punto muy importante para mis hermanos, porque hay judíos que se convierten al cristianismo, pero siguen siendo judíos en su corazón, en el sentido de que no dejan que Cristo gobierne su corazón. O sea, ellos exigen que se cumpla la ley. Y si es cristiano, y si está en Cristo, y ya la ley está muerta, ¿me entienden? Tendrían que leer Gálatas. Por eso que hay muchos cristianos incluso que se están convirtiendo al judaísmo. Y creen que porque son judíos son más salvos que siendo cristianos. Y ese es un error, porque el único que tiene salvación es en el Señor Jesucristo. Muchos cristianos, no, que sí, que ellos conocen el hebreo, que lo interpretan mejor, y ahí no dice que el Señor Jesucristo es el Mesías. Entonces, si no reconocen que Jesucristo es el Mesías, sigue siendo un judío y sigue siendo un religioso. ¿Me entienden? Mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Pero hay judíos que se han convertido a Cristo y Cristo gobierna su corazón.
Claro, les ayuda su contexto judío, conocen la escritura, pero entienden más. Miren, que es interesante. Mira, permíteme que haga este paréntesis. Si estás hasta acá en este video y te estás gozando y te estás deleitando y estás aprendiendo, es una maravilla. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, mira, si solamente tuviéramos el Antiguo Testamento como lo tienen los judíos, si solamente tuviéramos el Antiguo Testamento, tendríamos ceremonias, fiestas, rituales y otras cosas más que Dios ordena en el Antiguo Testamento, pero sin digamos, la interpretación final, sin entendimiento. Serían fiestas, digamos, sin sentido, válgame la expresión, ¿ya? Si no tuviéramos el Nuevo Testamento. Si nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento, entendemos, por eso el Señor, nuestro Dios, hizo que Abraham quisiera matar a su hijo, le ordenara matar a su hijo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Si ese es un ritual pagano, ¿por qué? Porque 2000 años después, en el mismo lugar, el mismo Dios va a sacrificar a su hijo. Y él sí no lo va a negar. Él no va a tener otro sustituto. El mismo Señor Jesucristo va a pagar. ¿Me entienden? La Pascua, ¿se entiende? La Pascua es Cristo. Y así podríamos hablar, todo termina en Cristo. Por eso, mis amados hermanos judíos o cristianos o judíos mesiánicos, ahora así se conocen algunos judíos mesiánicos que son judíos cristianos, hay que entender eso. Hay que entender eso. O sea, por eso que yo tengo una hermanita, y permítanme, mis amados hermanos, y esto lo cuento con mucha tristeza, que un día me llamó, porque ella no era de responder los WhatsApp, ella era de llamar, y un día me llamó. Yo me alegro, ¿no? ¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo está? Qué gusto, a los tiempos que me llamo, usted se acuerda de mí, podemos conversar. Me dijo, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo está? No me dijo hermanito, ya me dijo Jorge, me dijo. Ya no me dijo hermanito. Me dijo, Jorge, te estoy llamando solamente con una intención, me dice. Ya no me mandes cosas de tus estudios bíblicos, ya no me mandes. Y yo me quedé sorprendido, hermana, disculpa, le digo, si he ofendido o de repente he enseñado algo que no está en la Biblia, por favor, dígamelo. No, no, me dijo, yo ahora estoy ahora con unos hermanos, me dijo, y ellos son judíos y ellos me están enseñando la Biblia y de verdad que están totalmente equivocados ustedes, ¿no? Entonces me pareció muy extraño, ¿no? Lamentablemente esta hermanita no hizo estudios profundos, digamos, o no llevó estudios conmigo, no lo sé, o no aprendió en su iglesia local, no lo sé, pero estaba así y a mí con el dolor de mi corazón yo trataba de comprender, pero le digo, hermana, dígame usted en qué estamos mal, le digo, enséñeme. No, porque usted me va a tratar de confundir, me dijo, no, muy por el contrario, le digo, yo lo que le digo es lo que está en la Biblia, hermana, pero si usted tiene otra interpretación, no, me dice usted, y me decía, ustedes interpretan mal, solamente se limitaba a decirme eso. Entonces, yo captando más o menos la idea, porque se había metido una secta judaizante, ¿no? Y le digo, hermanita, con mucho respeto y con mucho amor, y lo último que le podría yo pedir, le digo, es, lea usted Gálatas, estudie Gálatas, y también la epístola a los hebreos, le digo, léalo usted y estúdielo con los hermanos que dice que usted está ahora. Estudie Gálatas y estudie Hebreos. Y eso es lo mismo que le digo a usted si es judío o es ¿no? O estás confundido, lee Gálatas y lee Hebreos. Y después todas las epístolas paulinas, ¿no? Y todo el Nuevo Testamento. Entonces, ahí está clarísimo. Bueno, cerramos el paréntesis, avanzamos. Tenemos que terminar. Acá hay un cuadrito interesante. La iglesia e Israel, ¿no? Los premilenialistas históricos dicen la iglesia es el verdadero y nuevo Israel. Eso ya lo hemos explicado. El dispensacionista dice que no, la iglesia es distinta a Israel. En la segunda venida, el premilenialista histórico dice un regreso y post-tribulacional, ¿ya? Un regreso, un solo regreso y post-tribulacional. La iglesia pasa por eso, ¿no? Y los premilenialistas dispensacionales dicen, no, regreso en dos fases, ¿no? Uno es el rapto secreto y el otro la venida del Señor Jesucristo antes del milenio, ¿sí? Muy bien. Acá hay otros cuadritos que pueden pausar y usted, esto ya lo he explicado, ahí lo tengo. Puedes pausar el video, leerlo y ya lo debes entender. Acá quiero contarles un poquito sobre el dispensacionalismo. Miren qué interesante. El dispensacionalismo, cuando lo comienzan a contar y los que contradicen el dispensacionalismo cuentan esta historia y quiero contártela yo también. Había un teólogo católico apellidado Kunza, chileno, ¿no? Chile, bueno, creo que se nacionaliza, no lo sé, pero es un
teólogo o un créligo católico. Él hace una interpretación premilenialista. Él hace una interpretación y hace un estudio que al final incluso lo eleva al Vaticano, el Vaticano no lo va a aceptar, hay toda una historia ahí. Te animo a buscar sobre este señor Kunza, ¿ya? Y lo van a dejar incluso como que lo van a separar un poco del catolicismo. Se dice que el señor Darby, hay un señor Darby, cristiano ya él, toma esos escritos y hace su interpretación dispensacionalista, ¿ya? Dispensacionalista. Él toma los escritos de Kunza, un teólogo católico, y lo toma y lo interpreta y lo mejora, digamos, ¿de acuerdo? El señor Darby, no he puesto los nombres ahí, pero es Darby, con Y al final, ya lo puedes buscar, ahí está. Entonces, lo que ayuda a popularizar el dispensacionalismo es una Biblia anotada, es una Biblia comentada, digamos, de un tal señor Scofield, ¿ya? Es una Biblia comentada. Él comienza a ahondar un poco más y a esparcir, digamos, esta hermenéutica dispensacionalista. Y después pues van a aparecer interpretaciones escatológicas como la del señor de White Pentecost, eventos del porvenir, ¿ya? Y también el señor Ryrie, ¿no? El señor Ryrie con su libro Dispensacionalismo, él también va a explicar el dispensacionalismo, esta hermenéutica, esta corriente teológica llamada dispensacionalismo, ¿ya? Entonces, ¿es malo? ¿Es bueno? No. Por eso les digo, son ustedes los que tienen que adoptar una u otra postura. O son dispensacionalistas o son de la teología del pacto, ¿sí? ¿Cuál creen que es la más bíblica? Ustedes tienen que analizar. No lo hagan porque yo les digo. Es más, yo no les he dicho todavía mi postura teológica. Les estoy explicando todo. Dicho sea de paso, estos dos libros son geniales. Son muy buenos. Por ahí hay un teólogo que recomienda un libro muy actual, contradiciendo este libro de dispensacionalismo de Ryrie, que tiene creo que casi 100 años, si es que no más. ¿Ya? Y este señor de White Pentecost del siglo pasado, este es un muy buen libro, es un libro genial. Hay otros libros, por ejemplo, acá atrás, ustedes ven, acá atrás ven unos dos libros azules. Ese es Teología Sistemática de Lewis Schaffer. Son muy buenos libros. Es más, es uno de los pocos comentarios completos que yo he podido encontrar en mi poca o vasta experiencia, ¿ya? Y que los recomiendo. ¿Por qué? Porque es fácil, digamos, hablar mal de un libro sin haberlo leído. Y eso me parece bastante cínico, hipócrita y malsano. Yo no puedo criticar un libro si no lo he leído, ¿ya? Entonces hay que tener, porque muchos teólogos, yo lo digo, porque muchos teólogos dicen, no, ese libro es malo, pero no argumentan por qué es malo. Entonces, si yo voy a plantear o voy a argumentar mi hipótesis o la postura teológica que yo he elegido, porque me parece que es la más bíblica, tengo que hacerlo bíblicamente. No porque hago, digamos, una acrobacia exegética o simplemente porque lo dice un teólogo de renombre. ¿Ya? Ahorita me voy a acordar el apellido de este teólogo, predicador conocido, que recomienda, ¿no? Que era dispensacionalista y se pasó a la teología del pacto. ¿Ya? Entonces, la teología del pacto es antigua, es más antigua, sí es más antigua. Pero por eso he querido hacer acá un poquito de historia y con esto termino. Los primeros siglos de la iglesia eran premilenialistas, ¿ya? Eran premilenialistas. Hablaban de un milenio literal, ¿ya? No va a ser que un señor africano en el siglo IV llamado Ticonio, que era un donatista viene de un teólogo Donato y nace antes, es muy genial la historia de la iglesia, es genial, pero esta propuesta lo hace un cristiano en el siglo IV, un donatista africano llamado Ticonio. Él cambia, dice, no, esto del milenio literal no es verdad.
Pero la iglesia en sus primeros siglos creía en un retorno y de un gobierno literal del Señor Jesucristo en esta tierra. Recién en el siglo IV, este señor Ticonio va a cambiar la propuesta y dice, no, esto es, digamos, simbólico, esto no es literal. Miren, y Agustín de Hipona, un gran teólogo, que lo han asimilado los católicos y también los cristianos protestantes, este Agustín de Hipona, que tenía, digamos, rechazo hacia la postura de los donatistas, adopta esta propuesta de Ticonio. Miren, era contrario, era contrario a los donatistas, pero adopta la propuesta de Ticonio y lo asimila y lo propone. Dice, oye, sí, este milenio no es literal, esto es simbólico, ¿sí? Y este es simbólico. Y de ahí para adelante, toda la historia de la iglesia, hasta la Edad Media en adelante, más adelante, va pues a predominar lo que se conoce como digamos, esta corriente teológica, si lo vemos como posturas, la teología del pacto, ¿ya? La teología del pacto. Pero si lo vemos, la iglesia comienza dispensacional, creyendo que hay un milenio terrenal. Después apareció, por eso que dicen, no, pero la teología del pacto, o esto del milenio, o el amilenialismo, o postmilenialismo, es más antiguo. Claro, es más antiguo hasta el siglo IV, que lo propuso Ticonio. Pero los 3 primeros siglos eran premilenialistas o dispensacionalistas, si los queremos ver. ¿Ya? Y si regresamos un poquito más atrás, hasta la historia de la iglesia, vamos a encontrar dos iglesias, dos escuelas. La escuela en Alejandría, en África, y la escuela en Antioquía de Siria, que estaba, a ver, geográficamente, acá está el mapita, acá he puesto un mapita. Acá está Alejandría, está acá. Hay una escuela muy buena, y incluso se hizo, esta ciudad lo hizo Alejandro Magno, se hizo muy popular, tenía una gran biblioteca, ¿ya? Entonces acá había muy buenos teólogos. Pero había otra escuela que estaba acá, en esta parte de acá, que es Antioquía de Siria, ¿ya? Antioquía de Siria, porque hay Antioquía de Pisidia también, por acá. Pero esta Antioquía de Siria, entonces habían estas dos grandes escuelas, eran las que predominaban. Y acá hay una pequeña comparación entre una y otra, ¿ya? La interpretación de la iglesia, de la escuela, en Alejandría, era simbólica y alegórica, ¿ya? Ellos se pegaban mucho, no, mira, no tengo el tiempo para explicarles tanto, pero no quiero dejarlos con la miel en los labios y quiero terminar explicándoles un poquito más. Si ustedes pueden ahondar en el respecto, se van a maravillar. La escuela de Alejandría tiene una interpretación simbólica y alegórica. Ellos derivan mucho su pensamiento filosófico de Platón. Ellos, cual Platón, dice, oye, pero Dios acá dice que esto no puede haberlo hecho Dios, ¿no? O sea, era muy, muy cruel, digamos, ¿no? Una guerra santa de esta manera, no. Entonces, ¿qué hacía? Alegorizaban. Y de esto, sus máximos, digamos, algunos exponentes de esta escuela de Alejandría son Orígenes, Clemente de Alejandría, Atanasio, Dídimo, Basilio, Gregorio de Niza. ¿Hay más? Sí, hay más. Pero, por ejemplo, Orígenes hacía alegoría de toda la escritura. Por ejemplo, él es el que le alegoriza, por ejemplo, esta historia o esta parábola que cuenta el Señor Jesús sobre los que le roban, ¿no? El buen samaritano. Él hace alegoría, interpreta, ¿no? Este es el Espíritu Santo, este es Dios, la moneda significa esto. Hace una alegoría total, ¿no? Hace una alegoría total de toda esa parábola. E incluso, ¿no? En Noé, ¿no? El arca es Cristo y todo eso, ¿no? Que alguna vez yo lo he mencionado también y he hecho énfasis que me permitan la alegoría para poder comprender el mensaje que estaba dando. Pero esto alegorizaba todo para no hacer gravoso el mensaje de la Biblia o lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento también. Entonces él alegoriza todo esto, ¿ya? Alegoriza todo esto y era una interpretación bastante simbólica, alegórica, ¿ya? En cambio, la escuela de Antioquía era, digamos, su interpretación era literal, histórica, ¿ya? Es la que yo también adopto, ¿no? Si la escritura no dice que hay una alegoría ahí, no lo digo, no lo menciono como alegoría y no alegorizo el mensaje, ¿ya? Puedo hacer una interpretación para aterrizarlo en una aplicación o una implicancia del mensaje bíblico,
pero no puedo alegorizar, ¿ya? ¿Existe de eso ahora? Sí, hay muchos predicadores que ustedes se van a dar cuenta, sí, pero que esto significa lo otro, y alegorizan y sacan de contexto lo que realmente el pensamiento de Pablo o del mismo Señor Jesucristo o de Dios está diciendo en la palabra, ¿me entienden? Y alegorizar es muy peligroso, ¿ya? Entonces, la escuela de Antioquía, en ese sentido, yo me inclino bastante por esta escuela y su filosofía era bastante aristotélica y realista, ¿no? Acá habla de Hijo Divino y acá habla de Jesucristo con dos naturalezas también. Entonces tenían sus puntos, digamos, contradictorios entre uno y otro. ¿Hay buenos teólogos en ambos lados? Claro que sí, hay muy buenos teólogos, ¿no? En el caso de Antioquía está Diodoro de Tarso, Teodoro de Masuestia, Apolinar de la Odisea, Juan Crisóstomo, un tremendo predicador. Por ejemplo, Juan Crisóstomo se le conocía como el pico de oro, era como el Spurgeon de aquel entonces, de comienzo de la iglesia. Ahora, ¿hay buenos teólogos entre uno y otro? Sí, claro que sí. Por ejemplo, Atanasio, ¿no? Atanasio de la escuela de Alejandría, Atanasio combatió al arrianismo, ¿no? Y casi que estaba ganando el arrianismo. Y el arrianismo venía de la escuela de Antioquía, ¿no? Hay que mencionarlo también. No podemos, digamos, discrepar y decir que todos han estado bien, ¿no? Arrio sale de la escuela de Antioquía, con una muy buena intención seguramente, pero crea una herejía, ¿no? Entonces Atanasio lo va a combatir. Y si no fuera por Atanasio, digamos, predominaría lo que se conoce ahora como la teología de los testigos de Jehová, ¿no? Que es una teología bastante herética. Muy bien, ahí se los dejo. Y para mis hermanitos, con mucho cariño, que digamos, se están confundiendo, más que entender, yo trato de ser lo más claro, mis hermanos, y muchos me lo agradecen y me felicitan, y Dios le bendiga por eso, y toda la gloria sea al Señor. Pero para mis hermanitos que no están entendiendo o que se están confundiendo, que no es la idea, no se preocupen. Esperen al Señor Jesucristo y eso es lo que nos debe alentar. No esperemos anticristo, cataclismo, ni nada de cosas de esas. Esperamos al Señor Jesucristo. Y nos unimos a la oración final que hace el apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, que dice ciertamente, dice el Señor Jesucristo, vengo en breve, y el apóstol Juan responde, amén. Sí, ven Señor Jesús. Que esa sea nuestra oración, mis hermanos. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.